20 meters off the surface. We're getting signals from MRO. Tango Delta. Touchdown confirmed. Perseverance safely on the surface of Mars. Si de algo podemos estar seguros, es que la vida en Marte o en un exoplaneta no está concebida como una realidad. Vamos a hablar de las diferentes teorías que se han creado gracias a las expediciones que se han realizado hacia Marte para poder encontrar si estas teorías tienen algún fundamento científico. Aunque la comunidad científica ya ha avalado muchas de ellas, tristemente no se ha concebido que hayan llegado al consenso de la posible vida presente o pretérita en el planeta Marte u en otro planeta. Ahora, vamos a hablar de dos sondas que fueron las sondas que hicieron el cambio más significativo, que son el Viking 1-2 y el Curiosity. Los dos fueron totalmente albergados y llevados a cabo por la NASA. Vamos a hablar primero del Viking 1-2. El Viking 1-2, o sea, el Viking 1 y el 2, fueron lanzados en 1975. Estas sondas estuvieron en una órbita y llegaron a un aterrizaje exitoso completamente en Marte. Ellas ayudaron a crecer en el pensamiento de la posible existencia de la vida en Marte, siendo que, debido a la presencia de algunas zonas amplias en un estado de congelación en los polos norte y en los polos sur, se encontraron que estas zonas vírgenes podían tener, aun con su gran cantidad de radiación ultravioleta y un campo electromagnético totalmente débil, haciendo incapaz que la radiación cósmica llegara a un punto en el cual pudiera existir vida. Se dio a ver que todavía había un indicio de que podría haber algo, pero en este momento el Viking 1-2 no tenía la suficiente capacidad de captar con la cámara lo que los científicos necesitaban ver. No obstante, en 1984 se vio en la Antártica, en nuestro planeta Tierra, alguna roca de 2 kilogramos, la cual ella contenía microorganismos que estaban presentes en las expediciones de estos dos Viking 1-2. Eso, más o menos hace unos 3.500 millones de años existían esos microorganismos en esta roca. Ahora, se dedujo que, gracias a muchos experimentos, que la roca cayó hace 13.000 años de Marte hacia la Tierra y que esta presencia extraterrestre mostraba una composición de gases confinados, de las cuales se determinó que había una pequeña cantidad de bolsa minúscula que coincidían de estos gases con las rocas analizadas en 1976 por el Viking 1-2. Ahora, la relevancia de su composición se encuentra en unos compuestos químicos orgánicos carbonatados muy parecidos a los encontrados en fósiles bacterianos de la Tierra y otros compuestos químicos que, bueno, tienen que ver más que todo con hidrocarburos policíclicos aromáticos. Para entonces determinar mejor su hallazgo, ¿sí? Se hizo una pregunta prerrogativa negativa. ¿Cómo sabemos que estos gases de estas rocas no fueron, por los 13.000 años aquí en la Tierra, no fueron incluidos, ¿sí? No fue que vinieron externamente, sino que fueron aquí, es donde agarraron esos gases. Bueno, primero es que en la zona circundante donde se encontraba esa roca no había presencia de otras rocas o algún material o cosa que tuviera estos mismos gases. Entonces se encontraron que estos gases estaban en el interior de la roca y no en la parte externa, o sea que tuvieron que haber pasado mucho tiempo para que eso se mantuviera y todo fuese cayendo, todo lo que la roca fue adquiriendo con el paso del tiempo lo dejara adentro, o sea, tuvo que haber llegado con eso. No obstante, todavía siguen existiendo propuestas en contra de esta teoría, pensando que realmente no hay una verdadera estudio que determine correctamente el tiempo y las sustancias que allí se consiguieron. Esto lo dice Manuel Quijano en su artículo de ¿Hay vida en Marte? Ahora vamos a hablar un poco del Curiosity. El Curiosity fue lanzado ya en el 2011. Sus cámaras permitieron ver que los lagos secos que veíamos en el Viking 1-2 en realidad eran posible ver formaciones como si hubiese existido vida en esos planetas. Ahora, gracias a esta tecnología se permitió encontrar el reconocimiento de lagos secos en la superficie del planeta. Estas rocas con compuestos orgánicos que se encontraron fueron los siguientes: fue tiofeno, metilotofenos, metinietol y sulfuro de dimetilo. Gracias a estas composiciones vemos que se podía crear sedimentos de arcilla y como conocemos, los sedimentos de arcilla son formados por miles de tiempos en contacto con el agua, de la tierra con el agua. Entonces esto dio un indicador de flujo pluvial que se debe formar con miles de años de contacto con el agua. Sin embargo, pues la investigación científica apunta a una existencia de vida pretérita. Aquí ya el Viking 1-2
pues perdió un poco de peso, ya que el Curiosity de verdad ve que las condiciones de vida que en ese momento existen al no obtener presencias de agua, escasamente podrían ser posibles. Ahora, gracias a las 42 expediciones que se han realizado en total desde la URSS hasta la NASA, podemos ver entonces que la existencia de la vida en Marte ahorita está estudiada en forma de pasado, no para un momento en el presente. Quizás se pueda apuntar a tener vida en el futuro. No obstante, Marte no es el único planeta en el cual se encuentra en este renglón. También tenemos que hablar de los exoplanetas. La palabra exoplaneta pues tiene algunas dilucidaciones del campo científico, porque no es un concepto que esté totalmente arraigado o que no sea complejo, siendo que un exoplaneta tiene ciertas dificultades. El primero es que al estar fuera de nuestro sistema solar, nuestra visión de él es realmente remota y se debe a luces y luminosidad en puntos negros. Voy a dejar una foto aquí para que la puedan ver. Sencillamente es un punto negro al lado de una gran faro de luz que, gracias a ciertas cuentas matemáticas, se logra observar si está en la zona de habitabilidad. ¿Qué es la zona de habitabilidad? Es la distancia que nosotros tenemos de nuestro Sol hasta nuestra Tierra, contando con nuestra densidad, y de esa forma se puede ver si aquel planeta tiene por lo menos la distancia que nosotros tenemos de nuestro Sol, y eso le da una mayor prerrogativa de poder tener aunque sea algo de vida. Esto se lleva haciendo desde 1992. Ahora, ya es para 1995 en que los astrónomos Michael Mayer y Didier Queloz encuentran un planeta que parece ser el más asertivo y le llamaron Pegasi 51. Él solo se encontraba a tan solo 50 años luz de la constelación de Pegaso. Gracias a este exoplaneta se comenzaron a investigar y a buscar muchos más exoplanetas que seguramente la ciencia puede medio confirmar que debe existir vida allí, siendo que cumple algunas condiciones en su órbita, en su tamaño. Y bueno, estos exoplanetas todavía no tienen una afirmación constante de haber sido ya encontrado el primer exoplaneta. Pero al ser una tarea tan complicada, se toma en cuenta que en caso de lograrse, se puede ver que la velocidad del planeta en su órbita tiene que ser constante, tiene que tener una luminosidad y alguna de las complejidades es ver si tiene satélites, o sea, lunas como nuestro planeta, que también son los que permiten que la vida pueda coexistir tranquilamente. Ahora, si unificamos la complejidad de los organismos extremófilos más la indeterminación de los exoplanetas en una zona presunta y habitable, encontramos que la vida en Marte o la vida en un exoplaneta es realmente algo que está fuera de nuestro campo óptimo de investigación actualmente, ¿sí? Entonces, esta existencia de vida en otros planetas parece estar más apegada a un concepto preterista del universo que a lo que actualmente podemos entender como la existencia misma de la vida en otros planetas. Por último, también hay que entender que cuando se hace un estudio de la habitabilidad, no podemos tener una habitabilidad en base a cómo nosotros conocemos nuestra hábitat, porque esta hábitat, pues, ya sea creacionista o evolucionista, fue formada gracias a diferentes formas en las cuales se dieron a cabo. Ahora, para que eso suceda en otro planeta de la misma forma, si eres creacionista, tendrías que abarcar el punto del pecado, o si no, tendrías que abarcar que las mismas condiciones que se dieron aquí se den en otro planeta. Siendo así, y cuando cualquiera de las dos es muy improbable, hasta una sería imposible para nuestro entendimiento como cristianos, habría que ver que la ciencia amerita más que sencillamente una foto o un video. Se necesitaría todavía mucho tiempo para encontrar y relucir que puede existir vida en otro planeta. Bien, en esta oportunidad hablaremos sobre las referencias bíblicas que pueden aprobar o desaprobar las teorías o las enseñanzas sobre la posibilidad de vida en otros planetas. El capítulo número 20 de Apocalipsis, desde el versículo 1 al versículo 3, es nuestro primer versículo. Dice de la siguiente manera: y vi un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Durante el periodo de 1000 años, los justos reinarán con su Señor. Por 1000 años estarán con Él en el cielo. Los injustos estarán muertos y no volverán a vivir hasta la segunda resurrección para muerte eterna. ¿Qué naciones engañaría Satanás?
se podría decir y se puede decir que se le priva de poder engañar a los otros mundos, porque está atado, porque está encadenado, y Dios no quiere permitir que Satanás engañe a otros mundos, que hay otros mundos que no han sido engañados. Otro versículo que nos puede señalar la existencia de vida en otros planetas es: oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Isaías 1:2. Vemos acá en plural, cielos, hablando como que se estuviese hablando con mucha gente en los cielos, habitantes que están en los cielos, y también con aquellos habitantes que están en la tierra, señalando que el pueblo de Dios se había desviado, que el pueblo de Dios se rebeló contra él. Es decir, que el Señor como que le estaba comentando a los habitantes de otros mundos que sus hijos, a quienes él crió, a quienes él creó, a quienes él redimió, se habían rebelado contra él. También podemos leer otro versículo que señala la posibilidad de vida en otros planetas, y es Job 1:6-7. Este es uno de los más famosos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Aquí parece ser evidente que se señala que hay administradores por cada planeta o por cada mundo creado. Por ejemplo, Satanás ya no es considerado hijo de Dios, aunque fue creado por Dios. Pero en su facultad, desde que Adán pecó, le entregó el dominio a Satanás y tenía la facultad de administrar, por así decirlo, la tierra, hasta que Cristo murió en la cruz y le quitó ese poder. Gracias damos a Dios por eso. Pero podemos ver que hay habitantes de otros mundos que se presentaron delante de Jehová en un momento específico para dar cuenta quizás de la administración de su planeta, de su mundo. Quiere decir también que estos habitantes no son los ángeles, quienes están constantemente en la presencia del Señor. Estos habitantes van de vez en cuando a dar cuenta al Señor. Es decir, no habitan con el Señor en el cielo, sino que puede que habiten en otros mundos, en lugares escondidos que no son a nuestra vista y que tampoco están cercanos al reino de los cielos, pero que tienen acceso a la entrada al reino de los cielos. Otro texto que da evidencia de esto es el Salmo 89, 5-7, que dice lo siguiente: celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Aquí este salmo nos está señalando que hay una congregación de santos, de hijos de Dios que no han pecado, que se mantienen en tal pureza como hijos de Dios, y que aún así no son iguales a Dios, pero que están alrededor de Él, que lo adoran, que le sirven y que hacen una congregación de santos. Esta congregación de santos, tú y yo algún día podremos permanecer, podremos estar en ella, porque es la meta llegar al reino de los cielos y poder ser considerados verdaderamente hijos de Dios a través de la vida a servicio de nuestro Dios, una vida de entrega a Él, rendirnos a Él, dejar el pecado y andar con Él. Estos versículos parecen que dan evidencia de la posibilidad de vida en otros planetas, pero no en este sistema, ya que, como dice también la Biblia en 2 de Pedro, en Apocalipsis, este mundo será destruido. Las estrellas, el sol, todo será destruido. Este sistema, llamado el sistema solar, por así decirlo, dejará de existir. Y entonces, cuando la Biblia habla de cielos, cuando habla de los hijos de Dios, aquellos que no han pecado, aquellos que se mantienen puros, habla de habitantes, quizás en otros sistemas, en otros universos quizás, y esto es muy posible.
Pero la Biblia no es tan clara, no te detalla si te dice sí, si hay vida en otros planetas o no lo dice explícitamente. De tal manera, o cualquiera que sea el caso, la palabra de Dios parece señalar que sí es posible que haya vida en otros planetas, pero no en este sistema. Dando continuidad a esta exposición acerca de la posibilidad de la vida en Marte u otros planetas, es momento de evaluar la posición adventista acerca de este tema. He de decir primeramente que no existe una declaración oficial de la Iglesia Adventista donde nosotros digamos si hay vida en Marte y en otros planetas también. No existe tal documento. Sin embargo, hay al menos 3 fuentes de información en las que podemos evaluar al momento de hablar acerca de la posición adventista sobre este asunto. Y la primera de ellas son nuestras creencias fundamentales, nuestra declaración de creencias fundamentales como adventistas del séptimo día. Cuando nosotros leemos este compendio de 28 creencias fundamentales, nos encontramos con 3 donde donde aparece al menos una vez una frase que abre el panorama de cómo los adventistas entendemos este tema de la vida en otros planetas. Estas 3 creencias son la creencia número 8, la gran controversia, la creencia relacionada con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, y la creencia relacionada con el ministerio de Jesús en el santuario celestial. En las 2 primeras aparece una frase que dice toda la creación. Por ejemplo, en el caso de la creencia número 8, la gran controversia, la creencia dice que nosotros, como adventistas del séptimo día, entendemos que este mundo es el campo de batalla del conflicto universal que está siendo contemplado por toda la creación. Ahora, cuando nosotros analizamos el contexto de esta frase, nos damos cuenta de que nosotros como seres humanos somos los protagonistas del conflicto. Dios no es parte de la creación, así que el único grupo que podría quedarnos son los ángeles. Son los únicos seres creados que podrían estar contemplando este conflicto, pero ¿por qué no identificarlos por nombre? Entonces, esta creencia, aunque no formule explícitamente que hay vida en otros planetas, sí lo insinúa. Muestra que nosotros como adventistas entendemos que el paradigma del gran conflicto es un elemento teológico organizador de toda nuestra teología y que a través de él nosotros podemos notar cómo todo el universo y no solamente el ser humano está involucrado en este tema tan importante como es la redención del hombre. La segunda frase aparece en la creencia relacionada con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en esta frase nuevamente se menciona esta fórmula, toda la creación, y dice que Dios fue justificado a través del sacrificio de Jesucristo al mostrar a toda la creación su infinito amor. Entonces nuevamente es el mismo argumento que hemos mencionado con relación a la creencia número 8 y aparece otra vez esta frase toda la creación en el marco del gran conflicto, Dios como un papel protagónico en medio de este gran conflicto y por ende se infiere la existencia de vida fuera de nuestro planeta. La última frase se encuentra en la creencia acerca del ministerio de Jesús en el santuario celestial, y en esa se menciona que Dios está mostrando a las inteligencias celestiales el porqué de sus decisiones acerca de los seres humanos. Dicho de otra manera, que Dios está evidenciando a través de su juicio en el santuario celestial por qué, o delante de las inteligencias celestiales está mostrando quiénes son los que de los muertos duermen en Cristo y los vivos los que permanecen en Cristo. Entonces esta frase nuevamente interesante, curiosa, se infiere de ella la vida fuera de nuestro planeta. Ahora bien, dentro de la literatura adventista, que es el segundo grupo que nosotros vamos a mencionar,
encontramos también documentos, artículos en los cuales se expone este asunto desde una u otra perspectiva. Uno de ellos se publicó en la revista Adventista en marzo de 2012, donde el autor explicaba o desarrollaba su estudio a partir de la frase hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? El autor empezaba por el Nuevo Testamento y él decía que la frase hijos de Dios tiene al menos 3 usos en el Nuevo Testamento. El primero es aplicado a Jesucristo como el legítimo, el cósmico Hijo de Dios. La segunda es aplicada a los creyentes al momento de que aceptan a Jesucristo como su Salvador. Pero la tercera parece ser o parece aludir a una existencia glorificada. Por ejemplo, en ese relato conocido donde los fariseos preguntan a Jesús acerca de la resurrección, los saduceos, Jesús les dice que al momento de la resurrección los creyentes serán como hijos de Dios, como ángeles. El libro de Romanos capítulo 8 es quizás el que mejor explica este tema, cuando después de haber dicho que ya somos hijos de Dios, en Romanos capítulo 8 verso 14, a partir del verso 20 en adelante dice que la naturaleza está guardando la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, que nosotros como creyentes somos hijos de Dios, pero todavía no en plenitud, hasta la redención de nuestro cuerpo en el día de Jesucristo. También esta frase aparece, por ejemplo, en Mateo 5, donde dice que los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Y todas las bienaventuranzas se refieren al estado futuro en el reino de los cielos. Entonces, este tema se asoma en el Nuevo Testamento y se desarrolla todavía más explícitamente en el Antiguo Testamento, donde al menos 3 lugares usan la frase hijos de Dios para referirse a una existencia, a unos seres diferentes a los ángeles que viven en gloria, por decirlo de esa manera. Y esos pasajes son Job 1.6, Job 38.7 y Salmos 89, versos 5 al 7. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el relato de Job, notamos que los hijos de Dios vienen a presentarse delante de Dios. Eso significa que los hijos de Dios no viven en la presencia de Dios, cosa que sí hacen los ángeles. Mateo 18.10 dice que los ángeles ven día y noche el rostro de Dios. Por lo tanto, estos hijos de Dios asisten al concilio divino, pero no son ángeles. Y Satanás, que asiste entre ellos, se le pregunta, ¿qué haces aquí, Satanás? Y Satanás le dice, yo vengo de rodear la tierra y andando por ella. No se le pregunta a Satanás es decir, el cuestionamiento de la presencia de Satanás en ese concilio no es de si es un ángel o no, es de su función. Y Satanás argumenta su presencia en el concilio diciendo que él es el que ejerce autoridad sobre la tierra. Por lo tanto, entendemos que los hijos de Dios son los que ejercen la autoridad sobre los mundos creados por Dios. Si Satanás le arrebató el gobierno de este mundo a Adán, o la administración de este mundo a Adán, entonces entendemos que Adán debía ser el que apareciera en este concilio divino. Por lo tanto, entendemos que los hijos de Dios no son ángeles, sino que son parecidos a nosotros, pero en los mundos que no han pecado, mundos que no han caído. Así que este tema está suficientemente fundamentado en las Escrituras. Hay existencia inteligente, hay vida inteligente fuera de nuestro planeta. Por último, algunas declaraciones de la hermana White, especialmente que se encuentran en el libro de Primeros Escritos, páginas 40 y 41, y también en la Review and Herald, hacen referencia a que Helena, llevada al cielo, vio seres de otros mundos. Se le prometió también que junto con los 144.000 visitarán todos los mundos. Conoció al anciano Enoch en uno de esos mundos. Entonces, los adventistas, a pesar de no tener una declaración formal diciendo hay vida en otros planetas, sí reconocemos y forma parte de nuestra teología la existencia de otros mundos que no han caído y donde existe vida inteligente. El tema de la vida en Marte es un tema que no solamente llama la atención a la comunidad científica, sino a la comunidad en general. Dado a los últimos conocimientos que se han obtenido acerca de este planeta, su cercanía con la Tierra y algunas características similares a esto. Sin embargo, no se ha demostrado, no hay una evidencia de que exista actualmente vida en este planeta, dado precisamente a las condiciones que posee actualmente. La relevancia del tema
o el meollo del asunto viene dado porque se cree que en algún tiempo existió agua en ese planeta y esa agua era posiblemente óptima para sostener la vida. Es decir, hace un tiempo atrás, hace años atrás, este planeta era cubierto por agua y esa agua se cree tenía condiciones de sostener la vida en este planeta. Sin embargo, repito, no hay evidencias de esto. Es una interpretación de algunos científicos que actualmente reconocen que esta misma condición del planeta no es óptima para obtener la vida. Así que entonces el tema puede ser interpretado desde varios puntos de vista. Sin embargo, desde un punto de vista cristiano religioso pudiéramos pensar que el hecho de que en ese planeta exista o no exista vida es un misterio y que solamente Dios puede revelar ese tipo de misterio. Quizás si el interés de Dios fuese que nosotros conociésemos la vida que existiese en ese planeta, ya de alguna manera lo hubiésemos descubierto. Por otra parte está el punto de que se hacen grandes inversiones, millones y millones de dólares a fin de encontrar lo que sería la vida en este planeta y el descuido de la vida que sí conocemos que existe en este planeta cada vez es mayor. En la ventana 1040, por ejemplo, la pobreza extrema, los niños mueren de hambre, de enfermedades por la no capacidad de adquirir medicamentos y lo necesario para subsistir, quizá pudiera solventarse con esas inversiones que se hacen en este tipo de proyectos. Así que entra en nuestra mente aquella pregunta que le hacía Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y si ese pensamiento se reduce solo a la tierra, ¿cuánto más amplio será ese conocimiento misterioso acerca del universo completo? Esa intención de comprobar si hay vida en otros planetas, ¿qué tan vana será para el ser humano? Solamente lo podremos contestar cuando Dios desee revelarle al ser humano si en realidad existe o no existe vida en otros planetas. Sin embargo, repito, deberíamos concentrarnos más en sostener la vida en nuestro planeta que intentar conocer lo que está fuera de nuestro alcance.